esto es Cubanamente y aquí Luis Enrique nuevamente por acá, desmintiendo los mitos sobre el aborto, y ya llegamos al tan ansiado y promocionado programa especial que íbamos a hacer con la especialista, la doctora Yaima Shio Martín, especialista en Medicina General Integral y en Ginecología y Obstetricia, y que trabaja además en el Policlínico Céspedes Argüelles. Muchas gracias por aceptar la invitación y por estar aquí en esta entrevista que seguro muchos están esperando. Nada, quería empezar con una pregunta porque estamos hablando mucho de que si desmintiendo mitos sobre el aborto, pero a veces siento como que ni siquiera yo mismo entiendo realmente qué es el aborto. Hay diferencias en las definiciones, que si hasta tal tiempo es un aborto, que si después no, que si después que nace ya no es aborto, es infanticidio, en fin. Muchas personas quizás no sepan qué significa y nos gustaría que en tu experiencia, con tus conocimientos especialistas, ¿no? Nos expliques qué es un aborto como tal. Bueno, la definición de aborto está en dependencia de la edad gestacional, como bien tú decías. En nuestro país, cuando ocurre la interrupción del embarazo por debajo de las 22 semanas o de que el peso fetal sea menor de 500 gramos, se considera aborto. Si la interrupción del embarazo ocurre entre las 22 semanas y las 28 semanas, se considera interrupción tardía de la gestación. Cuando ocurre este hecho después de las 28 semanas, que es en casos excepcionales por afecciones genéticas u otras consideraciones, entonces se considera feticidio ya. Feticidio, asesinato del feto. Exactamente, porque ya después de 28 semanas tiene otras características el feto y bueno, por eso es que se le da la terminología. Es interesante esas distinciones. Realmente se le llama aborto normalmente, quizás las personas entienden como que es terminar con el embarazo en cualquier etapa, pero realmente no es así. Una de las cosas que oímos mucho, ¿no? Y bueno, esta serie de videos en la que está insertada este programa en Cubanamente trata sobre eso. Uno de los mitos estos que oímos mucho es que el feto es solamente una masa de células, como dicen los lemas feministas, es un órgano más de la madre, por tanto la mujer tiene derecho a decidir sobre sus órganos, que el feto entonces no es ser humano. Nos presenta como que el feto no es ser humano en el sentido pleno de la palabra. Ahora, más allá de estos lemas, nos gustaría saber su opinión, si realmente esto tiene fundamento científico, si realmente esta declaración parte de la ciencia o no es más que una consigna ideológica. Bueno, eso es muy interesante porque realmente cuando ocurre la concepción, el óvulo tiene 23 cromosomas de su mamá y el espermatozoide tiene 23 cromosomas, por supuesto, del padre. Al ocurrir la fecundación, estos cromosomas se unen, pero no se unen mecánicamente, sino que forman un conjunto de cromosomas muy especiales. Es decir, van a ser 46 cromosomas que van a determinar características específicas de esa nueva persona o de ese nuevo ser, que va a tener características únicas e irrepetibles. Es decir, esos cromosomas determinan el color de los ojos, de la piel, las características del pelo, las características de su estatura, de su temperamento, todas las características de un ser humano que ni existió ni existirá. Sencillamente es único. Por tanto, no podemos hablar de que sea una masa de células o que sea un pedazo de la madre, porque no lo es. Si la madre decide quitarse un dedo, ese dedo tiene las características genéticas de ella, pero la madre no tiene derecho a quitarle la vida a un ser humano independiente, que no es ella ni es parte de ella, solo que depende de ella, pero tiene características muy diferentes, como decíamos, únicas, y por tanto no le pertenece. Es decir, para usted como especialista, la vida humana tiene su fundamento en esta identidad genética única que se forma en la fecundación del óvulo con el espermatozoide, ¿no? Es decir, es ahí donde se forma este ser genéticamente humano, ¿no? Porque de otra forma vamos a definirlo, con estos 46 cromosomas como hemos hablado, y eso es como tal ahí donde comienza la vida humana, en su opinión. Exactamente, es decir, ya a la vez que ocurre la fecundación ya se echa a andar este proceso perfecto que tiene todo el potencial para desarrollar un ser humano único e irrepetible. Y estos cromosomas, pues usted deja ese embarazo ahí dentro del vientre de la madre y sigue desarrollándose hasta formar un hombre o una mujer, como te decía, son únicos. Muy bien, muy interesante. Algo que he leído y que probablemente no podemos tratar en la serie de videos de Cubanamente, pero es una sutileza que se usa mucho en algún sector de la medicina, y es la distinción entre embrión y preembrión. Según he leído, ¿no? Hasta donde conozco, esta distinción como que no está sentada en la bibliografía médica más usada, más clásica, pero sí se maneja en ciertos sectores de la medicina y sobre todo sectores farmacéuticos.
he visto que está relacionado con esto de la pastilla el día después, como que entonces hasta que no se inserta el cigoto en el útero, entonces no es todavía un embarazo, por tanto puedes tomarte esa pastilla y abortar. En fin, explíquenos en qué consiste esa distinción entre preembrión y embrión y si realmente está basada en si hay un salto cualitativo real que permite hacer esa distinción, científicamente hablando. Bueno, verdaderamente esa distinción se hace más bien con fines académicos, es decir, para que el estudiante pueda entender cómo es el embrión antes de implantarse, después de implantarse, inclusive el estadio como tal de embrión, que es hasta las 8 semanas, después comienza como feto y así. Pero es más bien con fines académicos, porque en esencia tiene las mismas características, bueno, o tiene características diferentes, pero la esencia es la misma. El preembrión, que es esa célula que se forma a punto de partida del óvulo fecundado por el espermatozoide, que se le llama huevo o cigoto, comienza una serie de multiplicaciones celulares desde 2, es decir, de multiplicarse por 2 hasta multiplicarse por 32, que es lo que se le llama mórula. Pero tiene la misma información genética para desencadenar todas estas características de este ser humano que está en proceso. A la vez que esa mórula va corriendo o desplazándose por lo que es la trompa al implantarse, pues ella recorre y cuando se implanta, lo que ocurre es que se llena de líquido y se divide. Una parte va a formar lo que es la placenta, que se le llama trofoblasto, la cavidad que se llena de líquido se le llama blastocele, y la parte del embrioblasto es lo que va a formar en sí el embrión. Pero las características genéticas de las que hablamos, que van a distinguir a esta persona única, son las mismas desde el huevo o cigoto antes de implantarse hasta, en este caso, la blástula, es decir, lo que es el embrioblasto con el trofoblasto o el blastocele que está implantado. Las características genéticas como tal vienen siendo las mismas, por tanto no hay una distinción cualitativa entre una etapa y la otra. Esta píldora del día anterior, es decir, del día después, disculpa, se utiliza y es un abortivo más. Lo que pasa es que es un abortivo en tiempos muy precoces, pero no significa que tenga implicaciones diferentes, porque lo que hace es crear un medio adverso en el útero para que esta mórula no se implante. Igual troncha el para objetivo. evitar que la mórula llegue al útero y se forme la placenta. Exactamente, porque en este tiempo en lo que se fecunda y se implanta ocurre alrededor, es decir, eso ocurre alrededor de 8 días. Es decir, si la persona toma esta pastilla, este endometrio, que es la parte de adentro del útero donde se debe implantar este embarazo, pues no puede implantarse. Es como que va corriendo, va a llegar y no encuentra dónde agarrar y se aborta. Lo que pasa es que es en un estadio incipiente, pero sí es un embarazo. Es decir, la mujer sí está embarazada. Lo que pasa es que en sus comienzos, pero es igual un método. Muy buena esa explicación. Es importante entender eso, ¿no? Que esa distinción, más que para fines abortivos, es una distinción temporal para fines académicos. Exacto, fines académicos, para entender mejor el proceso del embarazo. Muy interesante. Hay otra cosa respecto a eso. Bueno, creo que con su explicación bastante resumida, pero muy iluminadora, queda claro que el feto pertenece a la categoría biológica humana, de que no hay otra forma de definirlo, por lo menos de la ciencia, ¿no? Quizás de la filosofía especulativa, la ideología, pueden hacer cualquier cosa, pero desde el punto de vista científico, embriológico, ginecológico, está claro que el feto desde la concepción pertenece a la especie biológica humana y por tanto tiene los derechos que debería tener cualquier ser humano. Ahora, hay una distinción que se realiza, quizás algunos filósofos o defensores del aborto y demás, el feminismo radical, nos están oyendo y dicen, pero bueno, el feto es vida humana en el sentido biológico, pero no es persona humana. Y esto es una distinción que se puso de moda especialmente por el filósofo que hablábamos antes de empezar el programa, Peter Singer, profesor de la Universidad de Princeton, que él hace esta distinción. Es decir, él dice que no es lo mismo pertenecer a la especie biológica humana, en esencia lo que él dice es eso, que ser persona. La persona está definida por las cualidades como la autonomía, la capacidad de autodeterminarse, de elegir libremente, la racionalidad, etc. Por tanto, él nos dice, y este hombre fue el asesor en asuntos bioéticos del presidente Barack Obama, es decir, es alguien notable socialmente, él nos dice entonces que el feto no es persona, aunque pertenece a la especie biológica humana, no es persona en ese sentido. Y también está otro criterio que usan para decir esto mismo de que el feto es vida humana pero no es persona, que es el de la viabilidad, que hemos hablado también. Por ejemplo, fue el que usó, como más no recuerdo, la Corte Suprema de Estados Unidos, en el caso Roe versus Wade, cuando se legalizó el aborto en Estados Unidos, que es la viabilidad.
Es decir, que el feto pasa a ser persona humana con derecho moral a la vida cuando es capaz de vivir fuera del útero de la madre. Es decir, hay dos, digamos, para resumir para las personas, dos distinciones, dos elementos, dos criterios que se usan para distinguir entre persona humana y vida humana: viabilidad y personalidad. Okay. ¿Qué cree usted de esta distinción? ¿Es científica? ¿No es más que una especulación filosófica para justificar el aborto? Ábrenos con usted como especialista, ¿qué cree de esta distinción? Bueno, en mi criterio es una especulación filosófica, ya que si vamos a hablar en primera instancia de viabilidad, es decir, que la viabilidad es la capacidad del feto vivir independientemente, es decir, independiente de la madre, eso ha ido variando con el tiempo, en dependencia del desarrollo, de la tecnología, de la ciencia. En nuestro país se considera que un feto es viable por encima de las 27 semanas, pero en los países desarrollados hemos tenido supervivencia de bebés hasta de 22 semanas. Entonces, si vamos a hablar de viabilidad como ese límite, eso estaría cambiando. Exacto. En dependencia del país, en dependencia de los recursos. A lo mejor ahora es 27 o en otros países 25, pero quién sabe si ya de mañana sean 19. Y a lo mejor hay casos súper exclusivos que han sobrevivido hasta con 18, entonces ya esa era persona, no era. Exactamente, es decir, caeríamos ahí en una arena movediza. Es relativizar la vida humana. Exactamente, es por relativizar. las condiciones tecnológicas de un país. Eso demuestra que el feto, aún en sus estadios iniciales, tiene toda la capacidad para sobrevivir. Todo está en dependencia de los medios que tú pongas a su disposición para lograr esta supervivencia, ¿comprende? Pero bueno, no estoy de acuerdo con esa teoría. Y en cuanto a la autodeterminación que hablabas, la capacidad de elegir, tampoco estoy de acuerdo, puesto que aunque un feto no tiene esta capacidad, podríamos hablar que un recién nacido tampoco la tiene. Obviamente. Es decir, si tú vas a considerar una persona porque puede autodeterminarse, porque puede elegir, porque tiene conciencia, no lo tiene un recién nacido, no lo tiene una persona que está bajo anestesia general, no lo tiene una persona que está con una demencia o con un trastorno neurológico, entonces no considerarías a esa persona como persona, valga la redundancia. Entras también en un relativismo inventado por el hombre, que no tiene ningún basamento científico. Sí, ese es para mí a veces uno de los el temor más grande de la filosofía ética abortista. Es decir, que es esencialmente, a veces se molestan porque uno diga esto, pero es que es la verdad, desde el punto de vista lógico, es la misma filosofía ética del fascismo. Exactamente. Es decir, nosotros estamos jugando a definir quién es persona y quién no, y quién debe vivir y quién no. Sin ningún filósofo, sea de Princeton, de Harvard, de Oxford, la Universidad de La Habana, tiene derecho a definir quién es persona y quién no, y quién debe vivir y quién no. Es decir, eso es algo que cuando tú lo llevas quizás al ámbito ya político, si tú aplicas estas ideas, es fascismo. Es decir, estamos definiendo quién es persona y quién tiene la dignidad para vivir o no. Entonces es algo realmente un poco escandaloso, incluso conmovedor cuando vemos las consecuencias que ha tenido. Como hablábamos antes del programa, muchos de estos filósofos abogan por la eutanasia, el suicidio asistido, incluso el asesinato del bebé aún después de nacer, si no responde con ciertos criterios, si tiene malformaciones. Entonces son cosas un poco alarmantes desde el punto de vista ético y social. Hay otra cosa que quería hablar, que probablemente tampoco podamos tratar en los videos, y quería que tú como especialista nos iluminaras un poco en este aspecto y de tu experiencia en la salud pública de Cuba, ¿no? Que es algo, a veces hablamos mucho del aborto, de los argumentos del aborto, pero no se aterriza a Cuba, que es nuestra nación, es nuestra patria. Primeramente, cuáles son los métodos abortivos más usados en la actualidad? Sé, según me has explicado, que varía a través del tiempo los métodos que se usan. ¿Cuáles son los más usados en la actualidad? ¿Qué crees de ellos? ¿Qué crees de esos métodos moralmente, desde el punto de vista médico, desde la ética médica? ¿Y cuáles son los métodos más usados ya en Cuba en específico? ¿Cuáles son los que más se usan? Y cuéntanos en tu experiencia con esos métodos, ¿qué crees? Bueno, verdaderamente en la actualidad los métodos más usados están en dependencia, como decías, de la edad gestacional. Es decir, si la interrupción ocurre ante las 6 semanas, el más usado es la regulación menstrual. La regulación menstrual, así más o menos la conocen las personas, es una aspiración que se hace al útero sin anestesia. Es decir, el método consiste en lo siguiente: usted pone a la paciente en posición ginecológica, le pone un espéculo para ver el cuello uterino lo dilata, introduce una cánula, esta cánula la conecta a una aspiradora. La cánula es como un tubito metálico que entra en el útero, que está hueco por dentro,
y se conecta a un aspirador. Enciendes el aspirador y vas aspirando todo el contenido del útero, que en este caso es el embrión, el feto. Es parecido a lo de la película Un Planet. Exactamente, es eso mismo. Lo que pasa es que la regulación se hace hasta las 6 semanas y ese mismo método se hace después de las 6 semanas hasta las 12, que muchas personas dicen el legrado, pero se le decía legrado porque se hacía con una legra, es decir, con un instrumento que es igual larguito, que tiene como un filo, si tiene una parte metálica filosa que va raspando el útero. Eso antes se usaba mucho, ahora se usa en algunas ocasiones, pero se usa más esta aspiradora con más semanas, que era lo que se veía en la película, que introduces la cánula, entras a la cavidad, entras donde está el feto, conectas y aspiras, es decir, esencialmente desmembras el feto, desmembras la placenta y lo vas sacando con un material pues sanguinolento, es lo que va cayendo en el... Y hay evidencia, creo, de que el feto experimenta dolor en muchas... Y es un tema que estamos en el que está insertado este programa, ¿no? En esta subserie, dentro de la serie estamos haciendo, que tiene que ver con el feto, personas, el dolor en el feto. Según tengo entendido, el feto también tiene experiencias de dolor significativas durante el desarrollo fetal, incluso en muchos de estos métodos. ¿Qué nos puedes decir respecto a eso? Bueno, la experiencia del dolor fetal, digamos. Hay muchas investigaciones que hablan de cuando el feto tiene dolor. Embriológicamente, desde las 4 semanas se cierra el tubo neural, por lo tanto se comienza a formar lo que es el cerebro y la médula espinal, que son estructuras muy importantes para experimentar dolor. Aunque es una formación incipiente, ya tiene estructuras nerviosas que van a seguir evolucionando. Pero te estoy hablando de 4 semanas. Eso significa que la mujer todavía no sabe que está embarazada. Si la mujer está esperando su regla, si llega o no, y ya su feto ya tiene un cerebro, ya tiene una médula espinal y ya tiene ciertas terminaciones nerviosas que por supuesto funcionan de alguna manera. En la medida que esto sigue avanzando, un feto que ya tiene 6, 7, 8 semanas, pues se va haciendo un poco más compleja, y aunque hay estudios que hablan de que el dolor se experimenta en tiempos posteriores como una sensación consciente, eso que hablábamos, pues objetivamente cuando tú introduces la cánula en el útero, el feto huye. Es una de las experiencias que... Eso es importante, porque conectando con los métodos abortivos, es decir, realmente se ve que el feto como que trata de evitar que lo aborten, es algo... Verdaderamente aquí en Cuba eso se hace a ciegas, sin ultrasonido. Tiene que ser algo muy específico que pongan ultrasonido, y cuando lo hacen sí puedes ver cómo el feto huye de la cánula. Por supuesto, si huye... obviamente tiene algún tipo de estímulo nervioso. Yo estuve revisando un trabajo que decía que el feto como que vive de forma pasible, intraútero, como que no siente nada, que está ahí muy light, pero si el feto no siente nada, siente la cánula, deja que la cánula la atraviese y no pasa nada. No es lo que se ve. Se ve como que el feto huye del dolor, huye del pinchazo, huye de la cánula. Eso también ocurre, por ejemplo, en la amniocentesis. A las mujeres se le introduce una aguja para extraer un poquito de líquido y analizar los genes del bebé, y yo cuando no conocía bien esta parte decía, bueno, pero ¿y si le pincho una pierna o le pincho el cerebro? Y me decían, no, el feto no es bobo. Cuando siente el pinchazo, retira inmediatamente la parte del cuerpo que se expone al pinchazo. Entonces, evidentemente, un feto, en mi entender, sí siente dolor. Es interesante, es muy interesante. Desde el punto de vista, yo creo que un axioma, como un principio ético fundamental de las sociedades, digamos, por lo menos Occidente, es que el dolor es moralmente significativo. Es decir, un principio moral básico, creo yo, para la convivencia pacífica es el hecho del principio de no agresión, es decir, no infligir dolor a terceros, evitar infligir dolor y malestar a terceros. Entonces, es muy, muy importante eso que nos dices, porque no es simplemente un órgano más, como dicen, una masa de células que estoy botando, es realmente un organismo con un potencial personal tremendo. Como decía alguien, no es una persona en potencia, es decir, no es un potencialmente persona, sino es una persona con gran potencialidad, es decir, con gran potencial. Entonces es muy interesante eso. Ahora quería ver, ya agotado, digamos, lo que es el campo científico. Muchas veces en los debates sobre el aborto se recurre a argumentos de carácter sentimental, ¿no? Lo típico, ya cuando se cubre todo el campo de lo que es la embriología, como hemos hecho ahora mismo, de la ciencia, de la estadística y demás, se va a los típicos casos extremos de la mujer que ha sido violada, incluso a veces se ponen demasiado sentimentales, que ha sido violada por su padre, por su tío, siempre te ponen el caso más extremo, ¿no? Claro. Que son una super minoría, pero bueno.
el caso de la mujer que es muy pobre, que tiene 4 hijos, o la mujer que es enferma mental, o que el niño puede venir con malformaciones congénitas, etc. Entonces, quería preguntarle a usted qué cree de este tipo de argumentos, primeramente, estos argumentos de carácter sentimental, y desde el punto de vista de la estadística médica y su experiencia también en Cuba, digamos, ahí al duro y al vivo, como en la caliente, como hablamos los cubanos, realmente el aborto, en estos casos incluso extremos, aplicando, digamos, lo que es la teoría del bien mayor moral, realmente vale la pena matar al niño y someter a esa madre a las consecuencias psicológicas y físicas que sabemos que tiene el aborto por un supuesto bien socioeconómico. Bueno, antes de responderte esa pregunta, quería añadir en la pregunta anterior que también hay métodos farmacológicos, es decir, que se usan mucho en Cuba, que son tabletas que se les da a la mujer para que esas tabletas le provocan contracciones, ¿no? Sí, en las tabletas de misoprostol, que se le puedan dar sublinguales o se le pueden poner vaginales. Y estas tabletas en sí le producen unas contracciones uterinas que van desprendiendo poco a poco la placenta hasta que, bueno, ella expulsa el embrión, el feto, la placenta y todo eso, y posteriormente se le realiza un ultrasonido a ver si quedó vacía la cavidad uterina. Es bastante traumático para la mujer porque este aborto ocurre en su casa. Es decir, ella muchas veces le ponen las pastillas y le mandan inclusive a poner las otras ellas mismas, y en su casa ella va sintiendo los dolores, ella va viendo todo lo que expulsa el feto íntegramente. Muchas mujeres que no saben lo que están haciendo llegan a esto, y cuando chocan con lo que pasó, es que ellas se dan cuenta de lo que hicieron, porque pueden ver al feto, pueden ver que está completamente formado, pueden ver incluso el sexo de su feto, y esto es realmente impactante. Quería hablar de ese método. Es importante eso también, porque el conocimiento y el desconocimiento es poder, ¿no? Y una de las cosas que pasa sobre el aborto es esa misma, que la gente no sabe lo que es un aborto, ni jamás en su vida ha visto lo que es un aborto, y por ende hablan así con esa ligereza filosófica de lo que es un aborto, ¿no? Y es algo que incluso está ocurriendo en las redes sociales, por ejemplo, en Twitter y demás, censuran los videos sobre el aborto y demás. Muchas de estas personas que yo sigo, incluso es muy interesante que hayas tocado eso, como Nicolás Marca, Agustín Laje, muchos de estos intelectuales que son pro vida, publican videos, fotos sobre lo que es un aborto para concientizar a las personas, y son censuradas, se ponen contenido sensible, no abrir, no. Entonces es importante eso, muchas mujeres no saben lo que es realmente, y por eso cuando lo practican se horrorizan, y eso es súper importante, la ignorancia como un medio de control, como un medio de promoción indirecta de esa práctica. Eso es algo importante. Desgraciadamente, como muchos procederes, las personas las mujeres llegan a este proceder sin tener un conocimiento de lo que se van a enfrentar. Era lo que tú decías. Y yo creo que los médicos cubanos deberían tener un poquito más de comunicación con la persona, aún estén de acuerdo o no, pero explicarle. Ahora mismo se hace consentimiento informado, se le dice a la madre, este procedimiento tiene este riesgo, no sé qué, nada, firma aquí. Pues así mismo, como se hace eso, debería decirle esto va a traer esta consecuencia, lo que tú vas a hacer es esto, vas a abortar un feto en estas condiciones, porque no solamente se trata de las consecuencias físicas, médicas que puedas recibir, sino las psicológicas. Y bueno, de eso vamos a hablar ahora. Me hablabas de casos específicos de violación. Sí, los casos extremos que usan para lo que tú decías es importante, desde el punto de vista estadístico, son la minoría, es verdad. Yo no tengo estadísticas cubanas, pero según estuve leyendo, en México, que es un país donde hay bastante machismo, femicidio y una violencia grande, hay un 13% de embarazo por violación. Y en Colombia, que también es un país con características similares, hay un 10%. En Cuba, asumiendo de que tampoco es un país tan violento ni tan machista, pensamos que debe ser menos. Pero no se trata de que sean la minoría solamente. Se trata de que, como decíamos, que ese nuevo ser es independiente, con potencialidades específicas, no tiene por qué pagar por las consecuencias de la situación en la cual fue concebido. Es decir, eso no depende de él. Eso no depende de él. Es moralmente responsable. Es como que nosotros mismos nacimos en una situación que no dependió de nosotros. Muchas veces los niños le dicen a sus padres, vamos un poco de chantaje. Yo no te pedí venir al mundo, verdaderamente, no te pedí venir al mundo. Es decir, viniste al mundo en unas circunstancias que no son tu culpa. No tiene por qué un feto, es decir, un recién nacido, pagar por el delito de su padre. Es decir, condenamos enérgicamente esta conducta de violación, pero ese feto no tiene por qué pagar las consecuencias del delito de sus padres
o de la situación de herida No, emocional. y es a veces hasta paradójico, porque ahora que tocas eso mismo, desde que condenamos la violación y demás, estos mismos movimientos liberales que a veces que abogan y que usan todos estos argumentos de carácter sentimental para defender el aborto, al mismo tiempo son los mismos movimientos sociales, políticos, qué sé yo, que demandan reducir las penas, que demandan quitar, por ejemplo, la pena de muerte misma en casos extremos. Es decir, es algo un poco paradójico, ¿no? Hay una violación, al culpable se le mete en la cárcel cuando más por 20 años y al pobre niño se le condena a la muerte. Exactamente. Es una cosa horrible. Ahí ¿entiendes? estás condenando al inocente. Exacto. Ahí El estás inocente coge la peor pena. Exactamente, ahí estás condenando al inocente. Yo entiendo la situación emocional que se produce alrededor de un hecho como este. Inclusive también en el caso de las mujeres que tienen una pobreza, que tienen una situación delicada, hablábamos el tema de lo difícil que es en nuestro país dar a los hijos en adopción, Eso es porque este importante. sería una solución muy buena para la sociedad cubana. En primer lugar, porque le dan una solución a la persona que verdaderamente no quiere ese embarazo. Es decir, ese niño no es lo mismo que se críe en un ambiente deseado, es decir, que lo quieran, que lo protejan, a que un niño se críe desprotegido, como ocurre en muchas familias cubanas, desgraciadamente. Hay muchos niños que están sufriendo de violencia, que están sufriendo de maltrato, y prácticamente por mucha denuncia que se hace y se trata de llevar a entidades superiores, es muy difícil llegar a quitar la patria potestad a una madre, sobre todo, sobre un niño que está siendo violentado. No, y es que es obvio, la solución es facilista, es una solución, es un facilismo perverso e inmoral, es simplemente no podemos, en vez de agilizar a lo mejor los trámites para la adopción, en vez de garantizar, no sé, buenas condiciones socioeconómicas para que las embarazadas den a luz, el tema es, bueno, simplemente vamos a matar al niño, es como, él es el que no puede hablar, ¿no? Es una cosa un poco chocante moralmente este asunto, y el mismo de la violación, ¿no? Termina pagando el más inocente de todos. Ahí sería la solución más rápida. Es decir, Exacto. esa es la solución más rápida, pero es la más ineficiente porque trae consecuencias para la madre, trae consecuencias inclusive para la sociedad. Exacto, Porque el crecimiento demográfico. estamos pagando las consecuencias de tener cada vez menos nacimientos. Nosotros mismos probablemente nos vamos jubilando porque no hay jóvenes para trabajar cuando nosotros tengamos una edad determinada. Precisamente, si esto se pudiera de alguna manera facilitar, que estas mujeres que no quieren a sus hijos, pues que lo tuvieran y lo dieran en adopción a parejas infértiles, que cada vez crece más la infertilidad en Cuba, un 20% de las parejas son infértiles y están en consultas, ahí son consultas terribles porque es de mucha paciencia, muchos estudios, muchas veces frustrante porque no logras el objetivo del bebé. ¿Y no crees que también la misma, ya que tocas el tema de la infertilidad en Cuba, esté ligado al aborto también? ¿Cómo no? A, Es decir, a la práctica del aborto tan generalizada acá en nuestro país. hay dos causas muy importantes de infertilidad. Una de ellas son las secuelas del aborto y la segunda, las enfermedades de transmisión sexual. Interesante. Son una de las causas mayores por eso que hay tanta infertilidad. Después estas mismas Esas parejas, cosas no se hablan. estas mismas parejas desean entonces tener hijos o adoptar un hijo y esto se hace cada vez más difícil. Por tanto tenemos que tratar de ir a la raíz del problema. Si hay tantas parejas infértiles y las dos causas más importantes son el aborto, las consecuencias del aborto, que vamos a hablar de ellas, y de las enfermedades de transmisión sexual, hay que luchar contra la raíz del problema, que son esas. No sé si me estás entendiendo. Por supuesto, por supuesto. En el caso de las mujeres que tienen condiciones socioeconómicas desfavorables, esto también sería una opción. No puedo criar a mi hijo, no tengo recursos, lo doy en adopción. Y bueno, le estoy dando alegría a una pareja que necesita un bebé, que lo va a criar en un entorno familiar adecuado. Y no solamente mejora todo esto que hablamos, sino también mejora en un futuro la cantidad de personas disfuncionales, de delincuencia, porque estos niños que se crean en un ambiente hostil, por supuesto, que serán los futuros delincuentes, los futuros asesinos, precisamente por el entorno en que se criaron. Tú lo llevas a un hogar donde sea un niño deseado, le den una educación, le den una crianza diferente, pues también la sociedad. Aterrizando un poco en Cuba también, y es algo que quizás no voy a tratar con tanta especificidad en los videos que estoy haciendo. Me gustaría saber, comentábamos eso ante el programa y es muy interesante lo que me hablabas de tu experiencia personal y también a nivel estadístico, el tema de la adolescencia en Cuba, la adolescencia, embarazo y consecuencias del aborto. Sí, háblame un poco de eso, tema adolescentes, me refiero a menores de 18 años en Cuba,
embarazos en este sector poblacional y consecuencias del aborto. Sí, consecuencias del aborto por una muchacha tan joven, me imagino que debe ser horrible. Bueno, háblame de eso un poco. verdaderamente en Cuba hay una incidencia bastante elevada del embarazo en la adolescencia, sobre todo en determinados sectores, y casi siempre se recurre al aborto. Un aborto que tiene consecuencias nefastas, porque el aborto puede traer consecuencias biológicas como son la cervicitis, la endometritis, la perforación uterina, la salpingitis, las enfermedades inflamatorias pélvicas. Estas afecciones pueden llevar a complicaciones tan grandes que sea necesario llevar a la mujer a un salón de operaciones y hacerle una histerectomía con doble anisectomía, es decir, quitarle los órganos genitales, que por tanto la invalida. Sí, ya esa muchacha no puede tener hijos. Y no solamente eso, sino también tiene una menopausia precoz y una serie de consecuencias para su organismo en general que son nefastas. Eso ocurre, verdaderamente no es el mayor por ciento, pero sí ocurre. También como consecuencia de estas inflamaciones pélvicas, de estas infecciones, sinergias uterinas, después al traste con la infertilidad como hablamos. Eso puede ocurrir en toda la población en general, pero las embarazadas adolescentes están mucho más predispuestas a que ocurran este tipo de complicaciones porque sus órganos genitales todavía están en desarrollo. Y entonces sufren mucho más estas consecuencias. También hay consecuencias psicológicas. Una mujer que se enfrenta a un aborto, después siente... Desde tu experiencia personal, exactamente. ¿Has visto? En mi experiencia personal yo veo que las mujeres después lloran, a pesar de que lo decidieron, se sienten culpables, se sienten mal. Inclusive muchas veces cuando le pregunto de su historia obstétrica, cuando logran un embarazo posterior, y bueno, ¿cuántos embarazos has tenido? No, 5, y bueno, he tenido 3 abortos, yo tuviera un hijo de 10, uno de 7, uno de 6, es decir, que la mujer cuenta a esos hijos no nacidos como ausentes. Sí, yo vi un estudio en las actas de psiquiatría española que habla sobre el síndrome de estrés posaborto y hablan, qué interesante que lo menciona porque tú lo has vivido ya directo, ¿no? Yo lo leo, pero tú lo has vivido ahí al vivo. Entonces, eso de que la mujer que hace practicado el aborto tiene estas sensaciones de aniversario, ¿no? Como que el día incluso a veces que nació, que debería haber nacido el niño, la época, le viene a la memoria y le da estas mismas cosas, qué interesante. Sí, eso verdaderamente psicológico. Es muy difícil que un aborto no deje huellas profundas. En una mujer, me imagino en una adolescente peor. En una adolescente mucho peor, ¿entiendes? Sí, lo he vivido en mi experiencia personal. Quiero hacerte una anécdota rapidito de una paciente que una vez llegó muy furiosa porque quería interrumpirse una gestación que la habían diagnosticado tardíamente por condiciones sociales que tenía ella con 32 semanas, que vienen siendo como 8 meses. Wow. Y la mujer estaba tan furiosa con esta situación de que no se lo autorizaban, en fin. Y nos sentamos a conversar y yo le dije, mira, ya ese niño si ahora mismo tú lo pares, sobrevive. Sí, entonces, sí. ¿Por qué no lo das a luz? Y se lo entregas a una pareja que no tenga hijos. Y me dijo, no, pero ¿cómo voy a hacer eso? Eso sería horrible. Y yo le digo, horrible es matar a ese niño. Es increíble, pero mira... Pero es la sí, la cultura del aborto, pues, como le llaman algunos especialistas acá en Cuba. Es decir, prefiero matarlo que dárselo a unas personas que no pueden y que van a cuidar seguro a ese niño con amor y lo van a criar. Ella tomó lo que yo le estaba diciendo como una ofensa moral a esa situación. Y sin embargo le dije, bueno, la mujer hizo así, yo me di vuelta y se fue como si yo la estuviera ofendiendo. Digo, pero entonces, matarla es la solución. Pero es increíble porque se habla mucho, el feminismo habla mucho del prejuicio social machista en contra del aborto y demás, pero es genial que toques eso porque tú ves un prejuicio abortista fuertísimo. Muy fuerte. Prefiero matar al niño que darlo en adopción. Sí, es una cosa horrible, realmente, la cultura de la muerte, como dicen muchos que genera el aborto. El tiempo yo creo que ya se nos agota, no da para más. Gracias a Dios hemos podido tratar muchos temas de gran relevancia para las personas y para nuestra nación en particular. Quería, si quieres despedirte un minuto, tienes un minuto para decirle algo a la audiencia, a una muchacha que nos vea, que a lo mejor está pensando abortar, ya no tanto desde el punto de vista científico, sino personal tuyo, lo que quieras dedicarle a la audiencia para terminar. Primeramente quiero decirle a cualquier mujer que nos esté escuchando que el aborto no es la solución. Ningún bien material, ningún título, ningún bien social nos va a sustituir el bien que nos hace tener un bebé, tener un hijo. Eso se lo pueden preguntar a cualquier madre que si cambiaría a su hijo por cualquier bien social, económico, por cualquier cosa material que pudieran darle. Yo estoy convencida que su hijo, la madre diría, no lo cambio. Los hijos son una gran bendición de parte de Dios y creemos que Dios es el que da la vida y es el único que tiene derecho sobre ella. Por tanto, le pedimos a las mujeres que reflexionen con respecto a eso y que siempre opten por la vida, porque eso va a ser lo mejor
para ella, para su hijo, para la sociedad y para todos. Esa es la exhortación que quiero darle. Bueno, gracias a Dios ha sido un programa muy especial, hemos podido tratar muchos temas con un especialista que evidentemente tiene un dominio tremendo del tema. Les invito a que sigan atentos, estaremos publicando más programas, ya sea con ella, si se brinda a venir nuevamente, con otros especialistas, así que compartan esta información que creo que será muy relevante, ya que no se toca mucho desde el punto de vista desde Cuba este tema con esa intención, así que suscríbanse, compartan, denle like, comenten y nos vemos en un próximo programa. Chao.